Dios les bendiga. Dios les guarde. Un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más. Y espero en el amor de Cristo Jesús que la hayan pasado bien, que la hayan pasado en armonía, en comunión, en familia, que tengan paz, que tengan comunión y sobre todo que la centralidad de lo que hayan hecho haya sido Jesucristo. Porque parece ser, insisto, que muchas cosas se han desarrollado en la vida del hombre, especialmente por consumismo, y que se centraliza la vida en cosas, en personas o personajes que no son nuestro Salvador Jesucristo. Siguiendo en ese hilo de pensamiento, valiéndonos de nuevo solo a lo que dice la Escritura, podemos nosotros encontrar en el libro del Evangelio, según Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante, un recuerdo más de aquel momento maravilloso del nacimiento de Jesucristo. Como les digo, sin fecha. Había pastores, estoy en el verso 8, insisto, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Eso quiere decir que estos pastores que estaban en la misma región, ¿a qué ciudad fueron? A la ciudad llamada Belén, en Judea, que era el lugar donde procedía José y María. Y entonces habían pastores en las montañas, insisto. Eso sí nos lleva hacia cierta orientación de cuándo debe ser, porque los pastores en épocas de diciembre para nosotros no pueden estar en las montañas porque el clima es frío, es muy congelado, muy helado, así que no podían estar allí, pero estaban en esa misma región pastores guardando las vigilias. Recordemos nada más que para el pueblo de Israel hay 4 vigilias cada noche. De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Y esas son las 4 vigilias de la noche. Y 6 de la tarde hasta 6 de la mañana. Estaban guardando las vigilias sobre sus rebaños, es decir, estaban velando, estaban despiertos, cuidando el rebaño, protegiéndolos del predador, de los lobos y de cuantos animalitos hay en los lugares desérticos donde también podían subir hacia los lugares donde pastaban las ovejitas para comérselas, y estos estaban allí vigilantes. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Eso fue impactante. Estaban de noche. ¿Qué vigilia era? No lo sabemos. Lo cierto es que hay un ángel que se les presenta y hace que les rodee un tremendo resplandor y ellos tienen miedo. Yo quiero que ustedes noten esto. La sola gloria, la sola manifestación de la gloria de aquel ángel causó temor en los pastores. ¿Por qué? Porque es algo que no estaban acostumbrados a ver, porque es algo que ellos no conocían. Porque es algo que a lo mejor en las historias se los habían contado, pero ellos no lo habían percibido nunca. Da temor que de repente aparezca algo resplandeciente muy fuerte, da temor. Así que ellos quedan impactados por aquel gran resplandor. Entonces el ángel les dice, verso 10, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Noten ustedes, no tengan temor, porque yo estoy aquí para darles buenas nuevas o nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Entonces lo que hace el ángel es decirle, tranquilos, no tengan temor, no tengan miedo, tranquilos, yo les traigo una buena noticia, una buena nueva, una nueva de gran gozo. Ahora, esto me fascina a mí. ¿A quiénes se manifiesta Dios y cómo se manifiesta Dios? Bien, veamos. Estos pastores que estaban allí estaban haciendo su trabajo. La Biblia en ninguna forma dice de ellos que sean personajes especiales. Lo especial en ellos fue que se les manifestó el ángel del Señor. Eso es maravilloso. Pero ellos per se eran personas comunes, personas sencillas, personas que ejercían un trabajo y que lo estaban cumpliendo bien.
Si hubiesen estado dormidos no se hubieran dado cuenta del resplandor, pero como estaban velando, como estaban cuidando las vigilias de la noche sobre sus rebaños, ellos vieron completamente el resplandor. Así que Dios se manifiesta a personas simples, sencillas, comunes y corrientes y personas que están realizando lo que deben realizar. Esto debe ser un indicador para nosotros. Dios se puede manifestar a ti, se puede manifestar a mí, personas comunes y corrientes, pero que estemos realizando la labor por la cual estamos. Yo no sé cuál es la labor que Dios te tiene a ti, sé la que Él me ha encargado a mí. Pero lo cierto es que Dios se va a manifestar a nosotros si nosotros estamos sencillos, humildes, realizando la labor que Él nos ha dado. Y podemos ser captores de esa gracia divina en donde Él se manifiesta. Ya hemos señalado alguna vez que el Señor dice en su palabra que los que le amamos guardamos sus mandamientos y Él se manifiesta a nosotros. Pero ¿a quién se les manifiesta? A ellos. Ahora, ¿cómo se les manifiesta? Sorpresivamente. Ellos no andaban buscando nada. Ellos no estaban en ese momento viendo quién dijera algo. No, ellos estaban haciendo su labor, su trabajo. Un trabajo que es ser secular. El ser pastor allí en ese momento era un trabajo común y corriente. Un trabajo que lo realizaba una persona que se había adiestrado en cómo cuidar los rebaños. Como ser maestro, como ser una persona que trabaja en el campo, es un trabajo. Pero se manifiesta repentinamente, de repente, porque si Dios nos quiere decir algo, si Dios nos quiere mostrar algo, lo hace repentinamente, lo hace en el momento justo, a tiempo y fuera de tiempo. También debemos predicar nosotros la palabra, pero Dios se manifiesta en un momento de repente, no esperado. No necesitas hacer un altar para estar esperando que el Señor se manifieste un día contigo. No, tienes que tener la capacidad de esperar que Él se manifieste y si Él desea lo hará. Hace muchos años Dios me permitió estar en Honduras predicando la palabra del Señor y recuerdo, nunca se me ha olvidado a aquella persona, una mujer ya de una edad avanzada que me dice, hermano, vinieron de tal ministerio y nos dijeron que para poder recibir el don del Espíritu debíamos nosotros ayunar 7 días. Y yo ya ayuné, ya oraron por mí, fui a donde fulano, fui a donde mengano y nada ha pasado. Y entonces yo traté de explicarle a esta persona que si Dios le quiere dar algo, si Dios se quiere manifestar en ella, si le quiere manifestar un don específico, Él lo va a hacer. Y lo va a hacer por misericordia, lo va a hacer por gracia, lo va a hacer por favor. Porque no es para el que corre ni para el que lucha, sino para aquel de quien el Señor tiene misericordia. Y eso nos falta en la actualidad. En la actualidad muchos van corriendo detrás de personas. Recuerdo, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Dice, estas señales seguirán a los que creen. No dicen que los que creen seguirán las señales. Y en la actualidad, lastimosamente parece ser de que muchos andan corriendo detrás de las señales. Que si va a haber una campaña, si va a haber un auditorio donde esté fulano, donde esté mengano, donde esté cual X programa, ahí van todos los cristianos evangélicos corriendo a buscar que Dios se les manifieste cuando allí en tu lugar, ahí donde tú estás, Dios se manifestará a ti, como lo hizo ese día a los pastores que estaban guardando las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Dios se manifiesta de repente. Esa es la realidad de la vida dependiente de Dios. El ángel les dice, no temáis pues, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo. ¿Qué era lo que anunciaba? Nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Todo el gozo no era solo para ellos. Era una nueva para todo el pueblo. Esto también nos habla de la importancia que tenemos cuando Dios nos da algo, de irlo a contar, de irlo a transferir a las demás personas, porque no solo y no necesariamente es para nosotros, únicamente. Verso 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Las nuevas de gran gozo. Que os ha nacido
hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora veamos esto. Israel estaba sujeto bajo el yugo del Imperio Romano. De hecho, el edicto por el cual se fue a censar José y María a Belén fue por causa de Augusto César, que dominaba al pueblo de Israel. Israel querían un libertador. Y siendo que en la historia y en el periodo intertestamentario estaban los macabeos que habían luchado y habían triunfado y habían tenido cierto éxito en campañas para tratar de mantener a Israel libre, la realidad es que el Imperio Romano impera y ahora tiene subyugado al pueblo de Israel. Los ángeles, dicen acá, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, como el Cristo había sido anunciado por los profetas, el nacimiento, como vimos en Isaías, la reunión anterior, había anunciado de que María, o sea, no María, el profeta dijo, una virgen concebirá, y el Nuevo Testamento nos aclara que era María. Ahora vendrá un Salvador. Ya hemos señalado en más de alguna oportunidad que el término salvación, visto desde el inicio para las personas en el pueblo de Israel, tenía dos connotaciones. La primera era sanidad y la segunda era libertad, liberación. Así que cuando a ellos se les anuncia un Salvador, ellos necesariamente debieron haber pensado, vienen a librarnos, viene a ser un hombre que va a libertar. Y cuando habla del Cristo, que está dicho el ungido de Dios en términos griegos, el Señor, también el Cristo significaba esto, el ungido de Dios. Así que el que era ungido por Dios venía a liberarlos, también a sanarlos. No obstante, esto sí podía haber causado una confusión para los oyentes. ¿Por qué? Porque un Salvador, en términos generales, podría estar implicando un libertador del Imperio Romano. Pero anteriormente, y ya lo vimos en la sesión anterior, se le llamaría Jesús porque él salvaría al pueblo y se le pondría el nombre de Emmanuel porque él significaría Dios con nosotros o Dios en nosotros. Así que la idea es esta nueva para todo el pueblo. No debía de tratar de comprenderse como un libertador guerrero, un libertador del Imperio Romano, sino como un libertador del pecado que el pueblo estaba teniendo y el por qué Dios los había abandonado. Imagínense ustedes 400 años de silencio divino en el que ya Dios no se manifestó hasta que vino el profeta Juan, el bautizador. Esto os servirá de señales, dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Tremendo. La señal para encontrar al niño que era el Salvador y que era el Cristo sería que estaría en un pesebre y allí lo encontrarían. Tendría pañales, es decir, era un recién nacido. Y entonces dice, y repentinamente, otra vez, noten de repente, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Ahora, quiero decir eso. La reunión pasada dijimos que el festejo debía estar centralizado en Jesús. Pero notemos acá, después del anuncio, lo que sucede es un canto que glorifica a Dios. Así que además de la centralidad en Jesucristo, debería de haber gloria a Dios, que es el que organizó el plan para que viniera el Mesías, para que viniera el Salvador, para que viniera el Señor Cristo. Y apareció un conjunto de las huestes celestiales, un coro celestial se dice en la actualidad, que alababan a Dios. Ahora, en la alabanza dice acá, gloria a Dios en las alturas. O sea, hay alabanza en las alturas, allá gloria a Dios y en la tierra paz. ¿Qué es lo que trae a la tierra ese festejo? Paz. ¿Qué es lo que debe promulgarse en la tierra con ese festejo? Paz. La alabanza a Dios
implica dar gloria a Dios en los cielos, pero también traer paz a la tierra. Pero dice ahí, buena voluntad para con los hombres. No dice paz para con los hombres de buena voluntad, que ha sido una traducción pésima que han estado dando por años, y pareciera que lo que está diciendo es que a los hombres que tengan buena voluntad, a esos va Dios a darles paz. No es cierto. Lo que está diciendo allí es que Dios debe ser glorificado en los cielos, en la tierra debe haber paz, porque de parte de Dios hay buena voluntad para con los hombres. ¿Cuál es la buena voluntad para con los hombres? El advenimiento del Cristo, el advenimiento del Salvador, el advenimiento de un Salvador, el Cristo, que salvará al pueblo de su pecado y significará Dios con nosotros. Entonces, aquí tenemos otro problema, porque han cambiado el entorno de la alabanza. El entorno de la alabanza es glorificar a Dios, exaltar a Dios por sus hechos. Y dentro de sus hechos es traer paz a la tierra y que tiene buena voluntad para con los hombres. Y se ha cambiado de una manera humanista, porque entonces la centralidad de la adoración es el hombre. Paz para con los hombres de buena voluntad. Y quiero que note eso. Aunque de suyo se está loando al hombre de buena voluntad para que tenga paz y dejando por fuera a aquellos hombres que no buscan la buena voluntad, la paz y por eso no haya sobre ellos paz porque no tienen buena voluntad. La realidad es que el mensaje es que hay que estar centrados en Cristo, pero además debemos darle gloria a Dios y desear paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Así que, ¿qué debería de haber en nuestros hogares si festejamos un advenimiento tan maravilloso como el de Cristo, aunque no sea la fecha? Debería haber alabanza a Dios. Debería haber cantos de adoración a Dios. Debería de haber deseos de paz y deseos de buena voluntad de Dios para con los hombres. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el festejo cristiano en la actualidad? La centralidad, ya dijimos la reunión pasada, personajes que no son Santa Claus, el arbolito, los adornos navideños, el regalo, el intercambio de regalo, el estreno, no son el centro de la Navidad. Pero ¿qué ha pasado ahora? Las canciones. Las canciones no son de adoración a Dios, no son de canto a Dios, son cambiadas por canciones de entretenimiento humano, donde se le da más valor a lo humano. Y saltando el hecho, queridos hermanos, que hay canciones humanas muy bellas, muy buenas, que apaciguan el corazón, que dan paz, aunque no estén dirigidas a Dios. La realidad es que muchas de estas canciones de la época son canciones que hacen recordar fracasos, dolores, aflicciones, y eso no entroniza a Dios. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su realidad. Si yo voy a adorar a Dios, lo exaltaré. Lo bendeciré, lo glorificaré, estaré con Él, alabándolo. Si el centro de mi comunión es Jesucristo, la anunciación de Cristo, entonces esa anunciación implica darle alabanzas a Dios y desear paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. No es simplemente ponerte a cantar la Navidad de los pobres, o yo no olvido el año viejo, o diciembre me gustó para que te vayas. No, porque eso solo está lastimando tu corazón, hiriéndolo, en lugar de poder traer paz. ¿Cuántas personas por estar cantando? Yo recuerdo que cuando trabajaba para el Seguro Social tenía varios amigos un poco crueles con los que bebían, un poco crueles con los que se embriagaban. Pero decían respecto a la Navidad, miren ustedes, a mí esta época me gusta. Y me gusta porque todas las canciones son cortavenas, decían.
¿A qué se estaban refiriendo con eso? Que cuando ya las personas estaban tan dolidas y tan bebidas, tan tomadas por su dolor, hasta pensaban en suicidarse, cortarse las venas. Y ese es un pensamiento real que existe. Acaba de una vez y de un solo golpe, ¿no? Eso es la filosofía que se trata de meter en estos tiempos, en el festejo del tiempo, es estar sufriendo. Las personas recuerdan a sus muertos y no está mal que se recuerden de sus muertos, pues, pero sufren por ellos, beben por ellos, se alcoholizan por ellos y hacen cosas inapropiadas recordando aquel amor infiel, aquel amor degradado, haciendo un montón de cosas que no tienen razón, cuando lo que debería de haber es alabanza a Dios y buena voluntad de parte de Dios para con los hombres y por ello paz. El mensaje cristiano, el mensaje de Cristo es divulgar las buenas nuevas de Dios, el mensaje de gozo para todo el pueblo, donde el Salvador viene sí a sanar, viene sí a liberar del pecado, de la condenación, viene a liberarte de todas las cosas negativas, pero es necesario enderezar un poco el asunto. Darte un abrazo y decir feliz Navidad, por ejemplo, no sirve de mucho. No sirve de mucho, o no sirve de nada incluso, si tu corazón está triste y no ha entendido que el Salvador del mundo vino a perdonar tus pecados y a darte vida eterna. No sirve de mucho tener pavo, pierna o tamales en la cena y comer muy noche, si en tu corazón hay contienda, disensión, pleito, si hay dolor, si hay aflicción, si hay recuerdos de dolor por un ser querido perdido nada más, que no estoy diciendo que no lo sientas, pero no es el centro de la Navidad. El centro de la Navidad es Jesucristo. Alabanzas a Dios y un profundo buen deseo de paz y de buena voluntad de Dios hacia los hombres. Dios aparece, encaja hacia los hombres en el tiempo. Él irrumpe la humanidad para darnos salvación. Y ese es el otro punto que debemos de exaltar acá. La centralidad es Cristo, la alabanza es para Dios y para nosotros es la salvación. Todos deberíamos de estar festejando la salvación de Dios sobre nuestras vidas. Como Dios en su infinito amor y misericordia ha enviado a Jesucristo a perdonar nuestros pecados, a limpiarnos de toda maldad. Como Dios en su infinita gracia hace que a todo aquel que se arrepiente, aquel que cree en su nombre, que lo confiesa, su nombre sea inscrito en el libro de la vida y por ello tenga acceso a la patria celestial. Por eso tenga la vida eterna. La salvación debería ser algo que realmente enarbolemos, que lo levantemos cual bandera. Y que podamos enseñarle a todo el mundo que el centro del festejo, de cualquier festejo nuestro, no es un cumpleaños, no es el recuerdo de viejas situaciones, sino es el recuerdo de que un día Dios, viendo la debacle humana, la desgracia humana, tuvo a bien enviar a su Hijo en forma humana para morir por nuestros pecados. La salvación, esa redención de parte de Dios, que nos garantiza que si morimos no moriremos eternamente, que nos garantiza que si Él viene antes de que muramos seremos transformados, que nos garantiza que no seremos parte de la segunda muerte, donde todos los que no han creído en Él serán lanzados en el lago de azufre y fuego. La salvación, mis queridos hermanos y hermanas, hay que confirmarla en ese sentido. Por eso los ángeles le habían dicho a los pastores, esto les servirá por señal. Verso 15 del capítulo 2 siempre de Lucas dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén
y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Ellos fueron a confirmarlo. Lograron encontrar tal como les dijo el ángel. Después divulgaron todo lo que habían dicho, porque cuando la centralidad es Cristo, cuando la adoración es de Dios, cuando la salvación es para nosotros y certificamos esa salvación para nosotros, solamente nos queda algo: contar lo que nos ha sido dicho. Así que lo que estuviéramos y deberíamos estar haciendo ahora es hablar, predicar el evangelio, contarle a las personas lo que aprendimos en Cristo Jesús. Que estas fechas hayan sido y sigan siendo una fecha real en tu vida. Que todos los años de tu vida, que todos los días del año y todos los años que tú puedas vivir, realmente exista centralidad en Cristo, adoración a Dios y una reflexión absoluta que la salvación te ha sido dada por buena voluntad de Dios, y que la divulgues para que todos conozcan a Jesucristo. Ha sido un honroso privilegio estar con ustedes. De veras, mi corazón es que conozcan de Jesucristo y lo conozcan a Él. Pero como lo dice la Biblia, que la paz, el amor y la misericordia de Dios sea con ustedes. Yo quiero orar por su vida, así que los invito a que oren conmigo. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, tu amor, tu misericordia y tu fidelidad sobre cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos, amigas, consiervos en el Señor que nos están viendo, que nos están sintonizando, que nos están oyendo. Llénales de ti, de tu gracia, de tu favor y de tu misericordia. Por favor, ayúdanos a que nosotros también tengamos una experiencia de tu nacimiento real para gloria de tu nombre. Gracias por salvarnos, por darnos vida, por darnos esa eternidad en Cristo Jesús, en nuestro Señor y Salvador, y porque te podemos adorar, oh Padre. Gracias, porque tú has sido bueno con nosotros. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio. Les recuerdo que seguiremos transmitiendo. Por favor, sintonícennos y estén con nosotros. Y voy a decir algo que siempre digo yo, ¿por qué se dice? Pero es necesario. Dennos un nos gusta, póngannos un corazón. Queremos saber si estamos llegando a ustedes. Coméntenos para que sepamos que verdaderamente estamos atendiéndoles y bendiciéndoles. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Hasta la próxima.